El Señor les bendiga en esta hora. Qué alegría, qué placer realmente poder estar con ustedes una vez más, pasar este tiempo e invertir juntos estos minutos en la lectura de la palabra de Dios y en la meditación de la Escritura. Creo firmemente que el Señor cada día nos muestra su amor, su gracia y su misericordia a través de diferentes formas, de diferentes maneras. En cada circunstancia que usted y yo pudiéramos enfrentar, en cada momento de nuestra vida, podemos mirar, podemos observar la mano de Dios. Quizá hemos estado orando por un milagro, por una situación que cambie. Quizá estamos buscando el rostro del Señor para purificar nuestra vida, para ser diferentes. Porque muchas veces nos encontramos evaluando nuestros caminos y descubrimos que muchas de las cosas que estamos enfrentando son en base a nuestras decisiones. Y necesitamos que alguien nos dirija. Necesitamos la dirección de alguien que pueda decirnos por dónde caminar y poder tener la instrucción y la manera en la cual podamos conducirnos de una manera tal que nuestra vida cambie de rumbo y que las consecuencias y las decisiones que tomamos sean completamente diferentes. Muchas veces buscamos en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra capacidad de pensar, o muchas veces también nos refugiamos aún en la misma religión, creyendo que al cumplir con ciertos parámetros de una religión, bajo una denominación o bajo la instrucción de alguien, podremos de esa manera ser diferentes. Sin embargo, siendo sincero, como pastor, mi labor principal no es cambiar o transformar la vida de las personas. Es proveer las herramientas para que tú puedas crecer, puedas madurar y te des cuenta de toda la capacidad que tú tienes. No hay duda de que Dios te ama. Eso lo podemos mirar al contemplar la naturaleza y al mirar las circunstancias, por más adversas que sean. Dios te ha provisto de lo que tú necesitas en este momento para salir adelante. Todo lo que tienes al alcance de tu mano, todo lo que está a tu alrededor, ha sido provisto por Dios para avanzar, para caminar y para poder mirar la capacidad que tú tienes. También podemos ir a la palabra de Dios y poder contemplar la gracia, la misericordia, la voluntad de Dios para bendecirnos, para proveer y también para protegernos en medio de las circunstancias. Hay situaciones que vienen no porque nosotros vemos a Dios y decimos, es que Dios es bueno. Él no debería de permitir tal o cual cosa. Sin embargo, esto sería un tema muy profundo que vamos a tocar unos días más adelante. Vamos a estudiar el libro de Job. Te invito a que leas el libro de Job. Es un libro muy bueno que nos abre los ojos como todo lo que hace la palabra de Dios. Pero muchas veces pensamos nosotros que no tenemos o no sabemos cómo conducirnos frente a cada circunstancia. Hay situaciones que tú no provocaste. Hay situaciones que alguien más muy intencionalmente hizo para dañar o perjudicarte, pero aún ahí, en medio de esas situaciones, la mano de Dios puede obrar a través de tu vida, siempre y cuando nosotros volteemos a verlo y con humildad hagamos lo que hacía el salmista David. El salmista David siempre estaba pidiendo y estaba orando por la dirección de Dios. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando todo se está desbaratando? ¿A quién acudimos para pedir sabiduría? Y el salmista inicia esta sección en el capítulo 119, en el Salmo 119, la sección que vamos a leer es del versículo 105 al versículo 112. Y sin lugar a dudas, este versículo, el versículo 105, es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Quizás si tú ibas a la escuela dominical de pequeño o de pequeña, en algún momento te aprendiste de memoria este versículo. Hay coros, hay canciones. El problema es que la Biblia no solamente hay que saberla de memoria, o a veces nos sentimos bien porque no sabemos de memoria un versículo, sino que es meditar en esa palabra y dejar que esa palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Cumplir con los parámetros de cierta religión, cumplir con los parámetros de cierta denominación, saber al pie de la letra algunos textos de memoria, pero no practicarlos, nunca te va a llevar a crecer. Entonces el salmista escribe en el Salmo 119, en el versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz para mis sendas». Esto es la palabra de Dios.
El salmista dice: lo que ilumina mi vida, lo que da dirección a mis pasos, cuando las circunstancias están muy adversas, cuando el camino está muy oscuro, cuando no sé hacia dónde dirigirme, cuando no conozco lo que sigue, cuando me empieza a ganar la incertidumbre, cuando estoy pasando por el valle de sombras, cuando todo es oscuridad a mi alrededor, el salmista puede decir: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que dirige tu entendimiento? ¿Qué es lo que dirige tus pensamientos? ¿Qué es lo que dirige tus sentimientos? ¿Recuerdas lo que decíamos hace unos días? Lo que esté gobernando tu pensamiento, eso estará gobernando todo tu ser. Si son problemas, los problemas van a controlar tus diálogos. Si son problemas los que están dominando tu mente, ellos van a controlar tus horas de sueño. Si son problemas, los problemas son los que van a llevar la dirección en cada conversación que tengas. Si es la palabra de Dios la que gobierna tu pensamiento, la que está dando dirección a tu vida, entonces lo que tú hables será impregnado de la palabra de Dios. Y lo que tú hagas, la manera en la cual te comportes, siempre será la forma correcta en la cual la palabra de Dios te guía. Cada día tenemos la oportunidad nosotros de ir a la palabra de Dios, de leer la Escritura y de encontrar la dirección que necesitamos. Hace poco estaba escuchando a un rabino judío, y me encantaba lo que él decía. Él enseñaba que la Biblia no solamente es un libro de historia, aunque nos maneja eventos históricos verdaderos. Pero no solamente es ir a la palabra de Dios y mirar historias que nos inspiren y nos hagan sentir bien o nos hagan sentir algo bonito, sino que la Biblia, lo que es la palabra de Dios, es un libro con eventos históricos, pero también es un libro de ideas. Es un libro en el cual tú y yo podemos ir y encontramos la sabiduría que Dios desea que nosotros tengamos y que apliquemos a nuestra vida. Es esto lo que convierte la lámpara, es esto lo que hace una lámpara: da dirección, ilumina el medio del camino. Y no importa qué tan oscuro sea el panorama, la palabra de Dios siempre va a brillar y te va a guiar. Pero no es solamente tomar la Biblia, tenerla abierta en cierto lugar de tu casa y pensar que mágicamente habrá dirección en tu casa. No es tener la palabra de Dios a un lado de tu mesita de noche y pensar que automáticamente las cosas van a cambiar en tu matrimonio. No es solamente ir un día a la iglesia. No es solamente estar un momento escuchando la predicación de alguien y entonces considerar que porque ya leíste parte de la Biblia, automáticamente las cosas van a cambiar. Escucha, la Biblia no es un libro de conjuros y tampoco es un libro mágico. Es un libro eterno. Es la palabra de Dios. Es una palabra poderosa para redarguir, para transformar, para cambiar, para guiarnos. Pero es ir a la palabra, leer la Biblia, meditar en ella. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, meditar en ella de día y de noche. El que medita en la palabra de Dios es como un árbol frondoso junto a ríos, junto a agua viva, y siempre tiene hoja y cuando llega el tiempo da fruto. Pero es meditar. El día de ayer leíamos una parte del mismo Salmo 119 donde dice: todo el día medito en tu palabra. La clave no está en saber citas bíblicas. La clave está en que la palabra de Dios sea la que esté gobernando tu pensamiento. Es por eso necesario estar estudiando la palabra. Y lo que nos dice el Salmo 119, versículo 105, el salmista dice: es la lámpara a mis pies. No la opinión de una persona, no la opinión de tal o cual persona, sino tu palabra, Señor. Que ella sea la que me guíe. El día de ayer decíamos, necesitamos a alguien que nos instruya. Necesitamos a alguien que nos muestre. Necesitamos a alguien que discierna juntamente con nosotros la palabra y nos ayude a avanzar. Pero es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de mejorar. Si tú me preguntas, pastor, ¿qué es lo que yo debo de hacer para cambiar mi vida? Te digo, lee la Biblia, medita en ella y permite que ella gobierne tus pensamientos. Y entonces tus acciones reflejarán lo que Dios quiere que reflejes.
No es una religión, no es una denominación la que te va a salvar. Es la sangre de Cristo vertida en tu vida, la que nos limpia de todo pecado. Pero es la palabra de Dios la que nos guía, lo que el Espíritu Santo permitió que estuviera escrito. El versículo 106 del Salmo 119, el salmista dice: he jurado y he confirmado que cumpliré juicios de tu justicia. Señor, me he comprometido hasta tal punto que he puesto mi vida para decir que yo voy a cumplir con todo lo que tú me das. ¿Estamos realmente comprometidos así nosotros con la palabra de Dios? O sea, miramos realmente la palabra de esta manera, a tal punto de decir no a mis conceptos, no a mis ideas, no a mi ego, sino que sea tu palabra la que me guíe. Señor, yo estoy tan comprometido, tan comprometida con tu palabra, que yo he confirmado que voy a vivir bajo ella. Cuando salmista habla acerca de juramentos, tenemos que entender que en ese tiempo el jurar era el punto más alto cuando alguien comprometía su palabra con alguien. Y él lo está comprometiendo con Dios. Señor, yo te prometo. Ahora, ¿qué sucede cuando viene el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, porque no podemos controlar lo que sucede en el cielo ni tampoco lo que sucede en la tierra. Eso sería un tema amplio y te lo dejo de tarea. Léelo cuando Jesús habla acerca de esto. Nos vamos a centrar en ello, que el salmista está diciendo lo más alto en ese momento. He jurado y he confirmado que voy a vivir por tus juicios. Volvemos a lo que decíamos ayer. Pero con eso el salmista no quiere mostrar su orgullo y su soberbia a otros y decir, soy superior que ustedes. Lo que decíamos ayer, el salmista dice, soy mejor que mis maestros, tengo más sabiduría que los ancianos, soy más inteligente que mis adversarios. Él reconoce esto, pero dice, es porque tú, Señor, me has enseñado. De la misma forma, hoy dice, yo he jurado que voy a guardar tus mandamientos y tu justicia. Pero fíjate cómo dice el versículo 107. Estoy profundamente abatido. A mí me encanta la forma en la que está escrito el Salmo 119. Porque muchas veces tú y yo nos sentimos en la cima de la montaña. Sí, Señor, yo he jurado que voy a obedecerte. Yo estoy tomando de tu palabra es mi lámpara. Pero en el mismo día, en la misma semana, nos levantamos pensando que estamos completamente derrotados. Y el salmista no tiene temor de expresar esto. ¿Te das cuenta cómo se expresa con Dios? Primero le está diciendo, yo he comprometido con tu palabra es mi guía. Y en el versículo 107 dice, estoy profundamente abatido, oh Señor. Vivifícame según tu palabra. Señor, yo necesito vida. Y tú me vas a vivificar, de eso no tengo duda. Pero vivifícame, Señor, según tu palabra. No según mis deseos, no según mi capricho, no según mis anhelos, no según lo que yo diga, Señor, que me vivifique según tu palabra. En estos tiempos en los cuales pareciera una competencia de egos para ver quién dice mejores declaraciones y quién tiene más altos decretos y quién hace más grandes confesiones, el salmista y toda la palabra nos lleva no a confiar en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros decretamos o en lo que nosotros arrebatamos, que por cierto no es un concepto bíblico. A lo que nos lleva la Biblia es a depender de Dios, a mirar lo que Dios hace. Y el salmista no dice, yo declaro que voy a estar bien o decreto que voy a estar bien, porque el salmista sabe que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para tener vida. Lo único que nos da vida es la palabra de Dios. Y el salmista dice, vivifícame según tu palabra. ¿Te das cuenta de lo maravilloso? Cuando tú vas a Hebreos, la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que cuando Él estuvo vestido de carne, dice la palabra de Dios, y habitó entre nosotros, el Señor con lágrimas y ruegos se dirigía al Padre, porque sabía que Él podía vivificar su vida, resucitarle. Aunque ya estaba escrito, el Señor Jesús lo que hacía era clamar, no exigir. Era pedir compasión, no esperar que Dios haga lo que nosotros queremos. Y el salmista nos recuerda esto en el versículo 107. Señor, estoy profundamente abatido, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios es la lámpara, la palabra de Dios nos sostiene, la palabra de Dios es nuestro alimento. Y es a través de ella que Dios nos da vida. Y termina con esta oración el salmista, esta sección, el Salmo 119, el versículo 108.
El salmista pide algo a Dios. Y esto es lo que él pide. Señor, que mis palabras sean agradables delante de ti. Enséñame tus juicios. Señor, sean agradables ante ti las palabras de mi boca. Que lo que yo diga, que lo que yo hable, porque mis palabras, tus palabras, son resultado de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Una palabra es simplemente un pensamiento expresado. Una palabra simplemente es un anhelo expresado. Entonces el salmista le dice, Señor, que mis palabras, que las palabras que salen de mi boca sean agradables delante de ti. Esto quiere decir que su sentir y su pensar está siendo controlado y guiado por la palabra de Dios. El 109 dice, mi vida está siempre en tus manos. No me he olvidado de tu ley. Señor, yo confío en ti, descanso en ti. Dame vida según tu palabra. Esa es una forma de orar sumamente correcta y poderosa. Por eso oramos la palabra. Ve a la Biblia, lee una parte de la Escritura y entonces ven y preséntate delante del Señor y dile, Señor, tu palabra dice esto. Vivifícame conforme a esto que está escrito. No conforme a mi imaginación, no conforme a mis sueños, no conforme a mis ilusiones, sino, Señor, conforme a lo que está escrito. Tu testimonio, dice el versículo 110, dice, los pecadores me han tendido lazos, pero yo no me he desviado de tus ordenanzas. Tu testimonio he tomado como heredad para siempre, porque tu testimonio, Señor, no el tuyo, no el mío, tu testimonio, Señor, ese testimonio es el deleite de mi corazón. No te jactes de tu vida pasada antes de conocer a Cristo. El testimonio que transforma la vida, tu vida y la vida de los que te rodean, no es tu testimonio, es el testimonio de Dios obrando. Y termina esta sección en el versículo 112, el salmista diciendo, he inclinado mi corazón a poner firmemente por obra tus mandamientos por siempre. No solamente es una luz que ilumina mi mente y mi corazón, no es algo que me da entendimiento y me da sentimientos buenos. El salmista termina diciendo en el versículo 112, he inclinado mi corazón a poner firmemente por obra tus mandamientos. ¿Quieres crecer en la palabra? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres que tu fe sea firme? No oigas solamente la palabra de Dios, sea hacedor de la palabra. En estos 7 versículos encontramos esta riqueza. Cerramos con esto. Primero el salmista reconoce que la palabra de Dios es la lámpara que guía su camino. Señor, yo necesito que esta lámpara, que esta palabra sea la lámpara que guía mis pasos, mis sendas. Dame sabiduría, dame entendimiento. Lo segundo que dice el salmista es, Señor, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo hable, todo lo que yo exprese sea agradable delante de ti. Si es agradable delante de Dios, será agradable para los que nos rodean y será de beneficio para los que nos rodean. En lugar de juzgar, criticar y condenar, la palabra de alguien que es guiado por la palabra de Dios conforta, anima, deleita. Entonces empiezas a transmitir la vida de Dios. Y por último, el salmista termina diciendo, pero hago el compromiso de que cada promesa que tú me das y la cual yo vengo y oro delante de ti, también la llevaré a la práctica. He comprometido mi corazón para poner por obra tus mandamientos. Así que no solamente somos oidores o estudiosos de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Vayamos a la Biblia y preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El Nuevo Testamento, cada una de las cartas de Pablo, los evangelios, están llenos de lo que tú y yo podemos hacer. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Benjamín Esquer. Ha sido un placer estar contigo estos minutos e invertir este tiempo en ti, porque estoy seguro que eres una tierra muy fructífera y darás fruto al 100 por 1. Que Dios te bendiga y te guarde.